Y a continuación tenemos a la doctora Berenice Palacios González. Ella coordina el Laboratorio de Envejecimiento Saludable del Instituto Nacional de Medicina Genómica en el CINVESTAB y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y actualmente también es directora de investigación del INMEGEN. Entonces, doctora Berenice, la plática que va a dar ella se titula Biomarcadores de la microbiota intestinal y patrones de alimentación en adultos mayores. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues justo yo creo que voy a ir retomando un poco justo estas moléculas que nos estaba hablando la doctora Mina, porque pues yo voy a hablarles justo de patrones de alimentación, de dieta y cómo también impactan en la microbiota. Los estudios o esta parte pertenece a la corte COSFAM, que el día de ayer ya vino también el doctor Sergio a hablar un poco de ella y pues bueno, retomar el por qué aunque sea indirectamente, consumir estos senolíticos a través de la dieta, pero que vienen en unas dosis adecuadas y conjunto con muchas otras cosas, incluyendo también, por ejemplo, la fibra, ¿no? Del brócoli. Entonces, ¿ah? Bueno, me cambió el estilo de la letra, entonces se ve muy simpático. Esta es un estudio, el estudio de corte de Whitehall en es la número 2, y de hecho es una corte, si se dan cuenta, de 10.308 funcionarios británicos que de hecho dio inicio, su primer estudio fue en 1985 y presentaban entre 35 y 55 años. A mí me parece esto muy interesante porque son estudios de corte, porque cada 2 o 3 años están recolectando información de esta corte, de estos funcionarios británicos, y se aplica algo que como nosotros como nutriólogos aplicamos muy frecuentemente, que es la frecuencia de alimentos, ¿no? Hacen una frecuencia de consumo y los van siguiendo hasta 16 años después de la jubilación, porque algo muy importante es que los patrones de alimentación cambian de cuando nosotros estamos, digamos, en esta parte activa a que después de que nos jubilamos. Y después de que o llegamos a la parte de la jubilación, todo nuestro estilo de vida, todo lo que realmente solíamos hacer desde levantarnos temprano e ir al trabajo y empezar toda esta rutina, pues va cambiando un poco. Incluso lo veo yo con mis padres que ya están jubilados los dos y dicen, no, yo me levanto a las 11 de la mañana y se van a hacer ejercicio, pero a las 11. Yo que me tengo que levantar a las 5:30 de la mañana y andar corriendo, cambia mucho su estilo de vida, ¿no? Y también los hacen 16 años antes de la jubilación, 16 años posteriores de la jubilación y comparan cómo van cambiando sus consumos de alimento. Y si ustedes se pueden dar cuenta, una de las cosas que más cambia es el consumo, por ejemplo, de carnes. Lo que se ha visto es que el consumo de carnes comienza a disminuir. De hecho, no se alcanza a ver. A ver. No, mi señalador no se alcanza a ver. Pero lo que se ve es que estos cambios se ven desde qué eran, o sea, si son hombres o mujeres. También hacen cuál era el estado cuál era la ocupación que tenían, si son administrativos, si son profesionales, si es un soporte clerical, aquí le dicen, ¿no? Algo importantísimo que seguramente sabemos muy bien es el estado marital, si están casados o si están, en este caso, solteros, por así decirlo, mucho parte por la viudez, ¿no? También una de las cosas que más importa es el acompañamiento o el que tengamos una pareja, por ejemplo. Se ha visto que se envejece de manera muy distinta si está una persona aún con su pareja, aún no esté casado, o sea, simplemente tenga a su pareja o que ya no tenga a su pareja. Y esto pasa mucho porque los cambios en el estilo de vida, y ahorita lo vamos a ver en los patrones que les voy a mostrar de la corte de COSFAM, también se ha visto que cuando se encuentran solos, más allá de sin tener a los nietos o tener a los hijos viviendo con ellos, muchos de ellos prefieren consumir pues comida fuera, comida no más que rápida, sino más bien como tipo antojitos o un pollo frito o algo que realmente no requiera una gran trabajo para realizar estos alimentos. Entonces, esto es algo interesante porque van cambiando estos patrones y claro, aquí lo que muestran es justo, por ejemplo, con el consumo de carnes rojas. También lo hablan con pescado. Interesante, ellos no observan cambios en frutas y en verduras. Eso llama mucho la atención.
La diferencia también de esta corte con nosotros es que nosotros tenemos el consumo, por ejemplo, de algo que ellos no tienen, que son leguminosas. Tenemos una gran diversidad de leguminosas y que aquí pues lo van a ver más adelante. Lo que hacen entonces es decir, bueno, ¿y cuánto tiempo o estos patrones, cómo se están asociando, por ejemplo, o qué patrones tienen en estos sujetos y cómo se asocia con la supervivencia en el adulto mayor? Y eso es algo bien interesante, porque dependerá el patrón que tengamos. Y esto no nada más es desde cuando empecemos a envejecer, porque lo sabemos muy bien, envejecimiento es un proceso que desde que nacemos empezamos a envejecer, ¿no? Por lo tanto, si estos patrones o si se mantienen este tipo de patrones, ¿cuáles son los patrones que ellos observan? En el primero le llaman ellos alimentos saludables. Aquí hay que tener siempre, el nombre, siempre cuando hablamos de patrones de alimentación nos dicen ten mucho cuidado, porque como nutriólogos tenemos este sesgo de repente de decir los healthy, ¿no? ¿Y qué es lo saludable? ¿No? O sea, podemos tener ahí ese sesgo nosotros, pero vamos a decirle, aquí ellos lo nombran o lo bautizan saludable. Tienen el patrón de alto en grasa, a través de lácteos, tienen el patrón de alimentos fritos y carnes y alcohol, los cereales de desayuno, así como granos refinados y dulces y postres, ¿no? Y lo que ellos identifican en esta corte, después de ajustar por varios factores de confusión, y entre ellos está el sexo, la edad, la raza, el estado o el sitio clínico, porque lo hacen en diferentes hospitales, la educación, la actividad física, incluso si fuman o no fuman, y el total de la energía. Y eso es algo bien importante cuando hablamos de patrones de alimentación. Una cosa importante cuando uno realiza un patrón de alimentación es ajustarlo por el consumo de energía, porque si nosotros no lo ajustamos por el consumo de energía, pudiera darse o pudiera parecer que consume mucha fruta o mucha verdura, pero cuando lo ajustamos a kilocalorías, realmente consume muy poca fruta y muy poca verdura de ese aporte calórico. ¿Qué es lo que observan ellos? Es que después de ajustar estos factores de confusión, tanto el grupo de lácteos altos en grasa como el de dulces y postres tienen un mayor riesgo de mortalidad. Si ustedes pueden verlo, es el primero y el segundo, ¿no? El primero y el último. En el segundo, que es el de carnes y fritos, realmente solamente se dio o solamente se encuentra esa asociación en el modelo 1 y el modelo 1 es nada más está ajustado por el sexo, por la edad y por la raza, ¿no? Entonces, por eso ellos concluyen que realmente tanto el patrón de dieta alta en grasa con alimentos lácteos y dulces y postres, pues son los que tienen 1.4 veces mayor la mortalidad en estos pacientes, ¿no? O en estos adultos mayores. Y entonces hemos hablado de los patrones de alimentación y qué es un patrón de alimentación. Pues tenemos dos maneras de hablar de patrones de alimentación. Una manera o dos enfoques, por así decirlo. Uno es a priori y otro es a posteriori. Los a priori se usan mucho, realmente a los médicos, a los nutriólogos, nos encantan los scores, nos encanta poner números y decir 2, 4, menos 5, menos 8, nos encanta sumar, ¿no? Y poner, nos facilita mucho la vida, eso es cierto, ¿no? Y de hecho, pues son muy preferidos los de a priori. ¿Qué hacen ellos? Pues cuantifican las variables y hacen sumas y crean una puntuación, un índice y hacen una medida de calidad de la dieta. Entonces, ahorita les voy a hablar de varios tipos de patrones de alimentación a priori y hay patrones de alimentación a posteriori. Una a posteriori generalmente utiliza más herramientas estadísticas, no que el otro no las use, pero este utiliza análisis factoriales, utiliza análisis de componentes principales, análisis de conglomerados y genera patrones. Nosotros en el laboratorio preferimos hablar de un patrón 1, 2, 3 y 4. Nombrar a un patrón, como les digo, suena siempre y nos encanta nombrar cosas. Creo que eso forma parte del ser humano y ponerle nombre a un patrón. La realidad es que hubo en alguna ocasión, cuando nosotros recién empezábamos, una alumna que decía, por ejemplo, el patrón de comida chatarra, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien que cuando yo estudiaba aquí en la Universidad Iberoamericana, el doctor Héctor Burges me decía, nadie come comida chatarra, nadie come chatarra, ¿no? O sea, no le puedes poner comida chatarra. O me decía, o comida grasosa, y decíamos, es que no, pues son tlacoyos o son sopes, ¿no? No necesariamente es que sea grasoso. Entonces, tratemos de evitar ponerle nombre a los patrones. Espero que cuando se publique esto no me gane la tentación de ponerle nombre a los patrones, ¿no?
¿Cuáles son los patrones de alimentación a priori? Los a priori son, por ejemplo, el score de la dieta mediterránea. Y ahí tenemos nosotros una gran área de oportunidad como México. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, de Mediterráneo, pues solamente Baja California, ¿no? Y eso si bien nos va, y un cachito. Realmente todos los demás, pues no tenemos ese consumo de una dieta mediterránea. No hay consumo de salmón y no hay consumo de aceite de oliva, pero también hay consumo, por ejemplo, de frijoles, también hay consumo de chía, también hay consumo de un limón, también hay consumo, incluso hablando de pescado, salió un estudio bien interesante hace algunos años, donde decían, por ejemplo, el blanco del Nilo no es que tenga una gran cantidad de omega 3, pero puede considerarse como un pescado que tiene omega 3, ¿no? Entonces, no necesariamente decirle al paciente que tiene que tomar un salmón, ¿no? Que además está fuera del presupuesto de la mayoría de la población, pero puede comprar, por ejemplo, un pargo o puede comprar un blanco del Nilo que también tiene omega 3. Por eso les digo que es un área de oportunidad y es un área de oportunidad porque podríamos generar el score de la dieta mexicana, ¿no? O el score de la dieta de la milpa, que ahorita también está muy fuerte. Eso es lo que deberíamos de tener para nuestra población, porque claro, cuando evaluamos a nosotros, a nuestros pacientes, ya sean adultos mayores, incluso sean niños o incluso sean adultos o adolescentes, la realidad es que salen con scores muy bajos, ¿no? Porque pues su consumo no es lo suficiente para tener un score mediterráneo. Pero podríamos, y esto es un área de oportunidad para crear nuestro propio score, ¿no? El otro score es el de la dieta DASH, que como ustedes bien lo saben, está asociado o son scores asociados a disminuir la tensión arterial. El índice de alimentación saludable, que ahí se vieron muy listos nuestros hermanos de Estados Unidos y lo que hicieron fue patentarlo, ¿no? Tan es así que lo que tú tienes que hacer, si tú tienes tu frecuencia de alimentos, se las mandas a ellos, ellos hacen el cálculo y te mandan el score, ¿no? Y te cobran. ¿No? Entonces, estaría bastante bien que hiciéramos nuestro score de la dieta mexicana y les cobramos, ¿no? Bueno, no, a alguien que le interese hacer nuestro score, yo creo que a muchos, ¿no? También es un área de oportunidad y de negocio. La otra es el score de la diversidad dietaria. Y ahorita ese es alguien interesante y es interesante porque nos habla de qué tan diversa es la dieta. Como nutriólogos aquí sabemos que una de las partes importantes de cuando hablamos de una dieta correcta es que sea diversa, ¿no? Aquí habla de qué tan diverso es. Esto lo manejamos mucho, por ejemplo, para niños, que es muy fácil en los niños decir qué comes o lo diverso que es la dieta, ¿no? No necesariamente que te coma kilos de zanahoria o kilos de brócoli o kilos de, aunque sabemos que la brócoli es muy buena, ¿no? Pero que realmente nos diga, pues, como un pedacito de brócoli, una zanahoria, una manzana, un plátano, y eso empieza a ser diverso, ¿no? Tampoco es que se llene de cientos y miles de alimentos, pero se usa mucho, por ejemplo, en los niños. Y el último, que es el que a mí me interesa mucho más y con el que estamos trabajando, es el índice inflamatorio de la dieta. Este, si bien también es cierto, hay un índice inflamatorio de la dieta que también nuestros vecinos también ya patentaron, la doctora Berenice Rivera Paredes de la UNAM también ya sacó su propio índice inflamatorio con dieta mexicana para pacientes mexicanos y pues bueno, le invitamos a colaborar para que nos hiciera este índice inflamatorio de la dieta de nuestros pacientes, de nuestras frecuencias de alimentos y de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que toma en cuenta? Y ojo, aquí una de las veces o lo incorrecto de repente se lee que te dicen es que esta dieta genera inflamación. No, nos acaba de explicar la doctora Mina. El proceso, si se dieron cuenta, es mucho más complejo. O sea, no nada más es tener una interleucina 10 y tener una interleucina, o sea, es mucho más complejo, sino más bien dices que tiene un potencial inflamatorio, ¿no? O sea, no podemos decir que es desinflamatorio porque no lo es, o sea, no es un Flanax, ¿no? Y tampoco podemos decir que es un proinflamatorio porque tampoco es un moretón. Entonces, la realidad es que esto es mucho más complejo que solamente hablar de si tiene más o menos inflamación. Entonces, digamos, hablamos de un potencial, es decir, dietas que como ustedes bien saben, incluso el comer o el solamente llevarnos algo a la boca, el hecho de llevarnos algo a la boca, el sistema inmunológico tiene que estar alerta porque no sabe qué es lo que va a llegar. Entonces, por supuesto, no es lo mismo y no sabe que esa agua puede ser que esté contaminada, entonces tú te la tomas muy feliz, pero el sistema inmune tiene que estar alerta de qué es lo que se va a meter el sujeto a la boca en ese momento. Ese es en el caso de los patrones, ahora ya dejó de funcionar.
Sí, sí, ahora sí. Y todos estos, esta parte de los patrones resulta o cae en cuenta con la parte de lo que es la microbiota. Y decíamos, bueno, ¿y por qué la microbiota? Nos acaban de mencionar anteriormente, todo esto es un proceso y el inflammaging, ¿no? Que le llaman de esta, es una inflamación que es continua, ¿no? Pero que también algo bien interesante se ha visto cómo va cambiando a lo largo de nuestra vida. Y eso es algo que todo el mundo sabe, principalmente los que trabajan con niños muy chiquitos, ¿no? Desde cuál es la vía de nacimiento, cómo fuimos alimentados, pero también importa hasta qué edad lleguemos, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden darse cuenta que hay, por ejemplo, en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Que es en la parte del PCOA, la parte de arriba son adultos ya centenarios de 105 a 109 años de edad y empiezan a ver, no sé si se dan cuenta, cómo va cambiando todo este pie y cómo los colores van cambiando. Y no es lo mismo la microbiota que tenemos a los 22 años a la que tenemos a los 65, a la que tenemos a los 99 y la que tenemos a los 100, a los 105. Algo interesante de esta corte es una corte italiana. Es una corte italiana que a los 105 años de edad están con el menor grado de deterioro cognitivo. No es que no tengan deterioro cognitivo, ojo, sí lo tienen, pero su nivel o el grado o pues sí, el nivel que tienen de deterioro cognitivo es mucho menor. Puede ser mucho porque están muy pegados también a esta parte de la costa, justo donde está esta corte, y la alimentación también es un factor importante. ¿Qué es lo que ellos conducen? Biaggi es uno de los máximos exponentes en centenarios y supercentenarios de la microbiota, y lo que dicen es que Ruminococcae, Lactobacillus, Bacteroideaceae, que son familias, disminuyen con la edad, mientras que Arkenmansia, Bifidobacterium, Cristellacea incrementan con la edad. Ojo, esta microbiota está asociada también a qué población estamos hablando. Estamos hablando de población italiana. Entonces también tenemos que caracterizar la microbiota de nuestros adultos mayores porque nos alimentamos diferente. Y entonces la pregunta que nos lleva a esto es, ¿existen biomarcadores de la microbiota intestinal asociados a patrones de alimentación en adultos mayores mexicanos? Y entonces, para lo cual, lo que hicimos es, como les decía yo, trabajamos con la Corte COSFAM. Nosotros trabajamos con COSFAM 2022, que fuimos la primera vez que fuimos invitados, y de ahí en adelante creo que nos volvimos grandes amigos y grandes colaboradores. Hemos seguido colaborando con ellos porque estamos haciendo microbiota bucal u oral asociada también a estos patrones de alimentación, porque también algo importante, esto es fecal, la que les voy a hablar ahorita, pero también en el laboratorio estamos y somos fieles creyentes que todos nuestros problemas comienzan por la boca y te metes en problemas por lo que dices, ¿no? O no, por lo que no dices. Entonces, definitivamente la microbiota oral tiene un papel bien importante en todo lo que empieza a hablar o cuando hablamos de deterioro cognitivo o cuando hablamos incluso de los otros cambios, incluso hasta de humor, por ejemplo. En este estudio, me voy a desviar un poco, en ese estudio justo algo que nos importa mucho es si el paciente cuántos dientes tiene, cuántas piezas dentales tiene y si usa o no usa dentadura. Me llamó mucho la atención que yo decía, pues todos, nadie va a quererse ver sin dientes, ¿no? Entonces decían ellos, no, es que la dentadura a mí esa ya no me gusta o esa se me sale o me da miedo, ¿no? Entonces les da inseguridad y muchos usan ya una dentadura que se va desgastando y eso al final de cuentas va a impactar a la microbiota intestinal porque pues es claro, ¿no? Entonces ese es uno de los estudios que estamos corriendo, esperamos empezar a analizar muestras el próximo año y si se vuelve a hacer el congreso pues vendremos con la microbiota oral para ver qué pasó con estos adultos mayores. Pero en COSFAM lo que tenemos nosotros pues es como ustedes bien saben, es una corte que se crea desde el 2014. Tiene pues 1000 y pico pacientes, bueno, más que pacientes, sujetos reclutados. Nosotros en este caso vimos solamente 700 de ellos. Tenemos sus datos tanto de materia fecal, de suero, tenemos toda la parte de historia clínica, la historia psiquiátrica, psicológica y bueno, pues la parte de nutrición, ¿no? Les presento a tres de las personas involucradas en el estudio. La estudiante
estudiante de doctorado, que es Virginia Rodríguez Amador, que ella está llevando toda la parte de microbiota en el adulto mayor. Incluso estamos empezando con los trasplantes de materia fecal a modelos murinos para poder determinar el deterioro cognitivo y cómo impacta el deterioro cognitivo, pero cómo podemos no nada más impactar en él, sino cómo prevenirlo o disminuirlo o atenuarlo, ¿no? Por el otro lado está Lisette Reyes García, Medina, perdón. Lisette es nutrióloga, entonces le encantaron esto de los patrones de alimentación. Y la doctora Berenice Rivera Paredes, que es como le comentaba, aquella que hizo el índice inflamatorio de la dieta. La que sigue, por favor. Entonces, nada más aquí les presento las características de la población. Que ustedes se dan cuenta, pues tenemos un poquito más de mujeres, ¿no? En la corte, como bien saben, son mucho más participativas las mujeres que los hombres. Y eso pues se empieza a ver desde los 60, 69 años, 60, 79 y mayores de 80. En realidad, en esta parte nosotros, lo que estamos trabajando de esta corte, no tenemos tantos adultos mayores arriba de 80 años, ¿no? La escolaridad es algo interesante. COSFAM es una corte muy particular. La mayoría de los participantes de COSFAM tienen una escolaridad entre media y alta. Hay muchos que son, muchos, porque ustedes bien saben, esto es seguro social, muchos que son profesionales e incluso tienen posgrados, ¿no? Entonces, también eso es algo particular de esta corte. No es una corte tan de escolaridad tan baja, pero ustedes se dan cuenta conforme va pasando pues los años, pues los adultos mayores que tienen 80 años, pues también la escolaridad pues va un poquito más a ser baja, ¿no? Su arreglo domiciliario nos importa mucho si viven solos o acompañados, nos importa mucho por el patrón de alimentación que pueden llevar. Si esto impacta en si cambian su manera de alimentarse, si viven con alguien o no. Y la otra cosa importante, puede ser que ellos ya hayan estado o decir, ya estoy pensionado, pero sigo trabajando, ¿no? Y siguen recibiendo algún salario. Entonces, esto es para que ustedes la conozcan. La otra cosa importante que vimos fue actividades básicas de la vida diaria. Si pueden llevar a cabo estas actividades básicas o instrumentales, si tienen redes de apoyo sociales, algo que a mí me interesa mucho y que es bien importante, es que a diferencia, por ejemplo, ahora sí de nuestro vecino del norte, todavía el adulto mayor vive o muchas veces está con los nietos o con los hijos, ¿no? Entonces no los dejan tanto en un asilo. Muchos de los estudios que se ven en adultos mayores en microbiota en Estados Unidos o incluso en Europa son de asilos, ¿no? Y eso cambia mucho la microbiota de un individuo porque se sienten aislados. Entonces dependerá el tipo de asilo. Hay asilos donde entre más convivencia social se tenga, mejor les va incluso para tener un menor grado de deterioro cognitivo. Si estaban aislados o no aislados, bueno, el aislamiento social y las condiciones diagnosticadas. Pero bueno, esto ya no me voy a detener mucho porque pues algo importante que quiero que vean es que en el caso de Parkinson pues se va incrementando conforme pasa la edad. La que sigue, por favor. Estos son cómo generamos los patrones de alimentación y esto es importante para que sepan qué grupos estaban considerados, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos un cereal refinado? ¿Qué consideramos una tortilla? ¿Qué consideramos una carne? ¿Qué consideramos una verdura? ¿No? Y eso también es muy importante cuando uno crea un patrón de alimentación, ¿no? Se les pregunta por alcohol, se les pregunta por leguminosas o oleaginosas. La que sigue, por favor. Y aquí están, por fin, después de mi alumna Lisette estaba muy contenta porque me dijo, aquí están mis patrones, ¿no? Uno creería, pues es bien fácil, pero atrás de eso hay limpiar bases de datos, son muchísimos, muchísimos datos. Y todo se resume a una tabla. Ella se sentía un poco desangelada porque me decía, es una tabla, pero esa tabla explica muchas cosas y ahí les va. Esta tabla nos muestra 4 patrones, ¿no? El patrón número 1, si ustedes se dan cuenta, y cada uno de estos valores no es que sea un porcentaje, es una carga. ¿Qué tanto aporta o cuál es la carga de ese grupo de alimentos a un patrón de alimentación? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el patrón 1 tiene bebidas azucaradas, carnes, cereales refinados, dulces y postres, embutidos, alimentos fritos y grasas, leche y derivados lácteos y quesos, ¿no? En tono de broma, decíamos en el grupo, este grupo es solo se vive una vez, ¿no? Entonces, el típico de solo vivo una vez y entonces así voy a vivir bien. Es un patrón, si se dan cuenta,
pues bastante asociado o generalmente enfermedades cardiovasculares porque es mucha azúcar refinada, ¿no? Un exceso en el consumo de grasas, ¿no? El patrón 2 es un patrón, si se fijan, más como a nivel de cereales. Estamos hablando de arroz y papa, tienen cereales integrales, pero también cereales refinados, tienen leguminosas, tienen sopas, ahí principalmente eran sopas de pasta y verduras, ¿no? Entonces a este, pues no le vamos a poner nombre, pero si se dan cuenta está basado más en plantas. Por las leguminosas, tiene más el cereal, tiene más esta parte de verduras, tiene un poquito más de fibra, pero si comparan el patrón 3 es el que tiene principalmente frutas, tiene leches y derivados, tiene leguminosas, tiene oleaginosas, tiene pescado, tiene pollo, tiene queso y tiene verduras, ¿no? Entonces es un patrón de alimentación mucho más, digamos, diverso, por así decirlo, ¿no? No tan orientado a las carnes rojas, sino más bien orientado como a pollos y pescados. Y el patrón 4 nos llamó mucho la atención, porque el patrón 4 decía, decíamos en el grupo, y hay tres hombres ahí, dijeron, es que ese es el patrón más bonito, ¿no? Y más sabroso, porque decían, hay antojitos, hay huevo, hay otras bebidas, o sea, cafés, tés, pollo y botanas, ¿no? Entonces, ellos decían, es que este es el fin de semana, ¿no? Este es el patrón fin de semana. Para ese lado sonaba muy bonito. La realidad es que esto más bien nos habla de una inseguridad alimentaria. O sea, nos está hablando de que estos adultos mayores están en riesgo de inseguridad alimentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque no están, o se están consumiendo el pollo y seguramente es lo que les decía, ese típico de, pues voy a comer pollo con papas, ¿no? Las pollo frito con las papas o un pollo asado, ¿no? Que es algo muy accesible o unos taquitos, que no es que estén mal los taquitos, pero que solamente o sean tacos de papa, o sea, no haya un consumo de proteína. Entonces nos está hablando más bien de una inseguridad alimentaria. Entonces hay que tener cuidado con el patrón 4 en estos adultos, ¿no? Ah, perdón, nos podríamos ir al anterior. No apareció la contribución de la fibra, pero nada más, no hay que pensarle mucho. El patrón que está dando 28 gramos de fibra uno de los patrones que da 28 gramos de fibra es el patrón 3, ¿no? Lo cual pues era de esperarse, te da una buena cantidad de fibra, la que sigue. Pero aquí es donde entonces nos vamos para atrás. Lo que estoy poniéndoles aquí, este es un mapa de calor y lo que nos muestra aquí es cada uno, lo que van a ver en 1, 2, 3 y 4 son los patrones y cada uno de los colores que están viendo y los números nos habla del grado o el índice inflamatorio de la dieta, ¿vale? Entonces nosotros no podemos ir más inflamatorio o menos inflamatorio, tenemos un score, ¿no? Como les decía. Entre más negativo sea, menos asociado al desarrollo o que esté asociado a inflamación, ¿no? El índice inflamatorio. Y entre más positivo sea, está más asociado a inflamación. Por eso yo, mejor para no hacerme bolas, puse el amarillo, que está en la parte superior, dice más inf, y el menos, menos inf azul, ¿no? Entonces, cuando veamos un color azul es menos inflamatorio, cuando veamos un color verdoso estamos hablando de un potencial inflamatorio mayor y amarillo es claramente un potencial inflamatorio, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Y es algo bien interesante. Mencionaba la doctora Mina, no todo es para todos y no todo sirve para todos, ¿no? Y también es importante la edad, ¿no? Y aquí nos llama muchísimo la atención algo y quiero que veamos, ¿no? Como de 60 a 69, si ustedes ven el patrón 3 que dijimos es el diverso y el que está muy bien porque tiene frutas, tiene verduras, tiene cereales integrales, su potencial inflamatorio es de menos 3,76, es decir, tiene un potencial inflamatorio bajo, ¿vale? Porque es azul, lo cual dijimos está muy bien porque es el consumo de fibra, es el consumo de incluso lácteos, porque ahí consumen lácteos, consumen quesos, eso está muy bien. Quiero que vean ese mismo patrón y qué pasa cuando estamos hablando de una edad de 70 a 79 años. ¿Qué le pasó a ese patrón? Aquí parece clase, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasó al patrón? Se volvió amarillo, ¿no? O verde, por así decirlo, dependiendo el monitor que tengamos, ¿no? Pero se ve como verde amarillo, ¿no? ¿Qué significa eso? Se volvió más inflamatorio.
Pero ¿cómo? Si no era el patrón 3 el más maravilloso porque tenía lácteos, tenía verduras, sí, pero ojo, la microbiota, la salivación, la cantidad incluso de dientes que tengamos va a cambiar. Entonces, algo importante, la dieta no nada más, es decir, la dieta del adulto mayor. La dieta del adulto mayor tenemos que tomar en cuenta justo esto, las décadas que van pasando, ¿no? El adulto mayor probablemente a los 70, 79 años lo que nos está indicando aquí es aguas, aquí hay lácteos, aquí hay quesos. Probablemente el adulto de 70, 79 años, en lugar de hacerle el, ay, qué bueno porque tiene esta dieta tan variada, podría generarle un potencial inflamatorio, ¿no? Algo que nos pareció interesante es, por ejemplo, el patrón 4, que el patrón 4, si se dan cuenta que era el que está en riesgo de seguridad alimentaria, se mantiene en un estado de superior al de 3.7, es decir, con mayor potencial inflamatorio, baja un poquito, pero sigue siendo un potencial inflamatorio. Y el patrón 2, pues se mantiene igual dentro del mismo potencial inflamatorio. Lo que sí queda clarísimo es que no importa qué edad tengas, el patrón 1 sigue siendo inflamatorio, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante, porque podemos decir, esto sí sigue siendo inflamatorio en estos pacientes, y en el caso de del patrón 3 llama mucho la atención. La verdad es que eso nos gustó mucho. Ay, ahora sí funciona. La que sigue, por favor, rapidísimo. Y entonces lo que vemos es que estos biomarcadores, o lo que hicimos fue buscarlo en biomarcadores y generamos una firma en el cual qué patrones o qué estaba asociado a estos patrones y qué bacterias o qué familias estaban asociadas a cada uno de los patrones. No sé si los alcanzan, si se alcanzan a ver. Bifidobacterium y Flavonifractor, aunque uno dijera Bifidobacterium suena muy bonito, ¿no? Porque es Bifidobacterium y es lo que consumimos y hasta incluso hay como probióticos de Bifidobacterium. Bifidobacterium asociado a dietas altas en grasa no es el amigo, de hecho es un enemigo, ¿no? Comienza a ser mucolítico, comienza a degradar mucosa, ¿no? Y Flavonifractor se asocia a cáncer de colon. Por el otro lado, el patrón 2, que es Ruminococae se asocia más a dietas un poco altas en fibra, y todo lo que está en azul, que es el patrón 3, se asocia principalmente a la producción de ácidos grasos de cadena corta, que se asocian a un menor deterioro cognitivo, y en el patrón 4 está Ruminococae y Parvimonas, que se asocian también a enfermedades inflamatorias intestinales. La que sigue, por favor. Esto es lo mismo, pero ahora con el índice inflamatorio de la dieta, son casi las mismas bacterias. Está ahí Flavonifractor, Lacnospira, Fusicenibacter y ya, la que sigue, por favor. En conclusión, lo que les pongo aquí es que si ustedes ven, el patrón 1 se caracteriza por Bifidobacterium y Flavonifractor, el patrón 2 por Ruminococae, el patrón 3 por Fecalobacterium prausnitzii, y esta es una de las bacterias, o para mí la consentida, asociada a producción de ácidos grasos de cadena corta, mayor Fusicanibacter, Bilófila, Ruminoclostridium y Lacnospirase. No se alcanza a ver muy bien en el patrón 3, el Ruminococcus torcus y Parvimonas, y el índice inflamatorio. ¿Esto en qué se traduce? Eso se traduce, si ustedes se dan cuenta, pues a mayor inflamación en el patrón 1 o a mayor índice inflamatorio de la dieta, el patrón 3 y el patrón 2 a tener mayor fermentación y producción de ácidos grasos de cadena corta, y el patrón 4 se asocia principalmente al desarrollo de enfermedades inflamatorias. La que sigue, por favor. Y no me queda nada más que agradecer al doctor Sergio Sánchez García, a la doctora Paola García de la Torre, al doctor Rafael Lambo Venegas, a la maestra Virginia Rodríguez Amador, a Lisette Reyes Medina y a Berenice Rivera Paredes. Muchísimas gracias.